Sí, buenas noches. Continuamos con nuestro cuarto video acerca del mobbing y vamos a hablar ahora acerca de que el mobbing, a pesar de que surge por un conflicto, el mobbing no es un conflicto en sí, y uno de los principales errores que se cometen al momento del abordaje es eh, tratar el mobbing como si fuera un conflicto, y entonces es una situación en la cual nosotros no podemos mediar entre una y otra parte, porque el mobbing es un proceso de acoso completamente dirigido hacia una persona. Entonces tú no puedes negociar que la persona sea acosada únicamente de tal a tal hora o tales días de la semana. Eso no se puede hacer, sería completamente ilógico, ¿no? Y es una de las situaciones que se presentan en las instituciones. A mí me ha tocado ver, me ha tocado ser, presenciar, ¿no? Situaciones donde todo el mundo sabe que tal o cual trabajador está siendo víctima de mobbing y los directivos les llaman para conciliar, para mediar entre el conflicto, y eso es algo imposible, es algo que es inaceptable así, porque el mobbing no es un conflicto. Si bien surge de un conflicto, el mobbing como tal no lo es. Eh, ¿Qué más podemos decir del mobbing en este sentido? Miren, vamos a hablar, les voy a compartir con ustedes algo de lo que considero yo que es un conflicto. Y un conflicto es un desacuerdo, ¿no? Eh, pero ese desacuerdo es parte de nuestro devenir diario, ¿no? De nuestra convivencia diaria, y ese desacuerdo se puede resolver o no. Sin embargo, por el hecho de no estar de acuerdo, no vas a ser sujeto de que la otra persona te empiece a acosar psicológicamente por no estar de acuerdo. Bueno, en el mobbing se da que, a pesar de que surge de un conflicto, de un no estar de acuerdo, entonces el victimario empieza sistemáticamente a acosar a la persona. Y el mobbing es un proceso de acoso psicológico que va escalando desde el inicio como un conflicto de uno contra uno, y va escalando hasta que se convierte en completamente una situación de acoso, ¿sí? Entonces, eh, se trata de un proceso de acoso, no de un conflicto. Y la persona empieza a tener empieza a recibir esta violencia psicológica de manera reiterada. La persona no puede, la víctima no puede zafarse, no puede devolver la agresión, no puede evitarla y escapar, porque recuerden que la persona que es víctima del acoso es una persona que se caracteriza precisamente por ser una persona ecuánime. Entonces, el acosador no va a ir a acosar a alguien que sea violento físicamente, que sea de mecha corta, así les decimos aquí en México, ¿no? Que la menor provocación te vaya a contestar con violencia física. El acosador no lo va a hacer. Él va a acosar a alguien que sea, que tenga el perfil adecuado para poderlo hacer. Y entonces la víctima, al recibir este acoso que es sistemático, empieza a desarrollar un proceso de aprendizaje de indefensión. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta. El proceso de indefensión, si ustedes quieren saber más, lo aborda el profesor Iñaki Piñuel en uno de sus libros. Yo les recomiendo que consigan literatura de él, es muy buena literatura que les puede ayudar a comprender más este fenómeno del mobbing. El proceso de somatización que se va desarrollando en este proceso de mobbing empieza con esas conductas de acoso, ¿no? De violencia sutil, psicológica, los apodos, cambiar de área, todo este tipo de situaciones que se van dando, ¿verdad? Implica que el sujeto no puede verbalizar, porque él ya está aprendiendo a indefenderse. Entonces, al no poder verbalizar, todo este cúmulo de emociones, de desequilibrios emocionales, se empieza a tornar
en lo que nosotros llamamos proceso de somatización. Y el proceso de somatización no es más que otra cosa de que lo que debería verbalizarse, ¿verdad? Al no hacerse, toma otras vías de salida en nuestro organismo y viene a traducirse en enfermedades como depresión, como ansiedad, en manifestaciones fisiológicas como lo es el dolor en el cuello, tensión muscular, en la espalda, espalda baja. Y hoy día sabemos que gran porcentaje de los problemas que tienen que ver con contracciones musculares en la espalda tienen relación con procesos de violencia y procesos de incapacidad para verbalizar las cosas. Entonces se da este proceso de somatización. Por eso les comentaba que el mobbing genera en cierto punto del proceso de acoso enfermedades que son bien reales y que afectan a la víctima. Y entonces aquí es donde nosotros debemos cuidar no hacer uso de la victimización secundaria, porque generalmente estas personas al tener estas manifestaciones de dolor, de contractura muscular, de pérdida del sueño, tal vez pérdida del apetito, ansiedad y depresión, pues van a la consulta con el médico y a veces el médico o el profesional encargado hace una victimización secundaria. ¿Qué es esto? Que le dice, no, usted no tiene nada, amigo, usted solamente tómese estas pastillas y va a ver que se va a poder dormir y se le va a quitar el dolor de la espalda y venga el próximo mes. Usted no tiene nada, esto es nada más es psicológico. Entonces, esto es una victimización secundaria y colabora al proceso de aprendizaje de indefensión y obviamente también colabora a que el proceso de somatización siga su curso porque no hay la vía adecuada para poder verbalizar y para poder resolver esta situación del mobbing. Y vemos cómo este proceso de acoso se va poniendo más denso, va ampliando su aura, su espectro destructivo en la víctima. Pero ahora sí, después de 4 videos, yo les voy a decir cuál es la definición de mobbing. Es el acoso o maltrato psicológico en el trabajo y es continuo, deliberado, de manera verbal, ¿verdad? Modal, de modo, o sea, que se puede dar de diferentes modos y que lo recibe una persona por parte de otro o de otros. Y tiene el objetivo de reducirlo, someterlo, amilanarlo, o sea, apocarlo y destruirlo psicológicamente y consiste de comportamientos de hostigamiento frecuentes, recurrentes y sistemáticos hacia la víctima. Ese es el concepto, definición de mobbing. Debemos entender algunos elementos bien puntuales de lo que el mobbing es o de lo que el mobbing no es. No es casual, sino directo, es intencionado, tiene una naturaleza finalista. ¿Qué quiere decir esto? Que pues va tras la persona, persigue, anula y somete, excluye y destituirlo o destruirlo, ¿no? Es de existencia real y requiere de continuidad y no es meramente accidental. Esto es porque tal vez va contigo un paciente y te dice, pues es que fulanita me torció, me frunció el ceño aquí en el pasillo y me está haciendo mobbing. Bueno, eso no es mobbing, eso es una agresión dentro del trabajo, es una agresión aislada, ¿no? El mobbing es un proceso sistemático del mismo acosador hacia la víctima y puede haber otras personas que se coluden con él. Hay criterios diagnósticos, ya les había dicho, aquí en el criterio diagnóstico debemos utilizar 3 aspectos principales, que es con qué frecuencia se da el hostigamiento y si está focalizado hacia la persona, numerar las conductas que se hacen en contra de la víctima, esto es si fue golpeado, agredido verbalmente, psicológicamente, calumniado, todo ese tipo de cosas, es cuántas conductas la persona recibe y cuánto lleva este proceso de duración
del mobbing. Entonces esos son los tres elementos que debemos nosotros utilizar para poder diferenciar el mobbing de cualquier otra cosa.